civil, como lo es la ley, como es la reforma anticorrupción, pero con una diferencia. Nuestro sistema nacional anticorrupción va a ser realidad cuando estén las leyes secundarias. Ese es el punto que está, es decir, ahorita es solo un bonito adorno constitucional, pero ahorita las leyes secundarias, esto ya aplica y va a poner de alguna manera a prueba a los comisionados del IFAI. Yo creo que han tenido buenas decisiones, en algunos casos importantes el IFAI, pero también unas lamentables, como no ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estaban los datos personales. ¿Te acuerdas que con la reforma en telecomunicaciones tienen que dar datos muy importantes, personales, sin orden del juez? Sin orden del juez dan datos personales, etcétera. El IFAI no quiso ir a la Suprema Corte. Ahí yo los vi pequeños. Pero en otras decisiones han tomado decisiones importantes. En derechos humanos me parece que es correcto, que por ejemplo casos como el de Tlatlaya, que efectivamente hicieron... Pero ese ya está calificado por la comisión. Exacto, el asunto, pero incluso antes de que se calificara, el asunto de lo que sucedió en Cocula y en Iguala con el asunto de Ayotzinapa, que se pudiera conocer inmediatamente por una necesidad de información de la opinión pública, me parece correcto. ¿Dónde está la clave? Porque les estamos dando a los comisionados del IFAI un gran, si lo quieres decir la analogía, un gran carro, que puede ir a mucha velocidad. La idea es que los comisionados estén a la altura de eso. Decía Alejandro Gómez Arias, el gran artífice del movimiento que le dio la autonomía a la universidad. Para que exista autonomía hay que ejercerla, y eso es lo que necesitamos, que ejerzan su autonomía y que no se achiquen, porque en el ADN del régimen que tenemos es controlarlo todo, y ahí los comisionados tienen que ponerse realmente por encima y ejercer las grandes facultades que tienen ahora para hacer realmente todo transparente. Realmente tenemos una muy buena ley de transparencia. ¿Tiene algunas cosas que mejorar? Diría que sí. Por ejemplo, dos cosas. Uno, los grupos parlamentarios. Se avanza diciendo que entreguen los grupos parlamentarios su informe semestral, eso dicen, pero creo que podemos hacer que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados, de tal manera que cualquier ciudadano que le pida a los grupos parlamentarios, ellos puedan decirlo. Me parece que ahí nos quedamos cortos, aunque se avanza con el informe semestral de los gastos. Y segundo, lo que yo le llamo el transitorio confesión de parte, que es que dice, que pone el Senado diciendo, sí vamos a dar toda la información, pero de agosto en adelante. De agosto antes no me preguntes nada, porque haz de cuenta que dime si eso no es confesión de parte. Y yo creo que la Constitución valía antes de esta reforma a la ley general, esta ley general de transparencia, y por lo tanto, si un ciudadano pide antes de agosto, en mi opinión, los del IFAI debieran concederlo, porque la Constitución, pero es una discusión, pero es confesión de parte, porque es decir, no me preguntes antes de agosto. ¿Y por qué no me preguntes antes de agosto? ¿No? Ahí ya dicen que, bueno, que la retroactividad de la norma no me puede perjudicar. ¿Quién sabe por qué crean que los puede perjudicar? Si es que lo creen. ¿Qué es lo que ¿Por qué la transparencia les perjudica? Esa es la pregunta que yo le haría. Yo quisiera para los próximos dos bloques introducir una pequeña provocación. A mí siempre me ha parecido que el gran defecto del concepto de la transparencia, y se lo dije alguna vez a Lujambio y se enojó conmigo, y se lo dije a María Marván y se enojó conmigo, a mí me parece que es una ociosidad tener la transparencia sin la consecuencia. Pero eso para el siguiente bloque. Bueno. Ahorita permítanos tantito. Barack Obama y Raúl Castro se encuentran hace unos días en Panamá. Y ahí es el presidente de México, Enrique Peña Nieto. México ha contribuido mucho, lo hizo a través de su embajador Sergio González Gálvez, al acercamiento en otros momentos de la historia de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. México medió vigorosamente, pero la historia está más viva que nunca. En Cuba se encuentra con Raúl Castro, que hoy encabeza y tiene las riendas del poder en Cuba, ya retirado el comandante Fidel Castro Ruz, su hermano, y entonces se encuentran los dos hombres y Obama dice, revisemos las condiciones, creemos las condiciones para sentarnos a dialogar. Y el presidente Castro le dice, usted no es el responsable, usted no tiene la culpa de este bloqueo que ha durado tanto tiempo. Dos hombres, dos estadistas, dos dirigentes del mundo
son capaces de reconocer su hora, su pulso y decirse las palabras adecuadas y las palabras justas. Con un gran humor, en la Cumbre de las Américas que ocurrió la semana pasada allá en Panamá, Raúl Castro dice, y ahora voy a hablar lo que no hablé en las 6 cumbres anteriores. Esta era la 7ª. La primera ocurrió en 1994 en la Florida, en los bellos jardines de Vizcaya, convocada por el entonces presidente norteamericano William Clinton, y a la que acudió el entonces presidente de México, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahora, en Panamá, el viernes anterior, Raúl Castro Ruz decía, me toca hablar, y va a hablar Cuba. Y Cuba habló casi 60 minutos, casi una hora, cuando se les había fijado, cosa que hizo el presidente de México, 8 minutos para fijar una plataforma, un posicionamiento, describir el horizonte que contemplan para los próximos años y para la urgencia de hoy en este continente, que no se puede excluir a nadie, sentencia el presidente, que todos necesitan progresar, que sus pueblos necesitan avanzar y crecer y desarrollarse y tener acceso a saberes de última generación, controlar el Internet, saber, porque como lo dijo Raúl Castro también, es que el Internet, como en la fábula de Esopo de las lenguas, dijo así con ese acento extraordinario caribeño, lo puede hacer todo el bien y también puede hacer todo el mal. Reglamentemos el Internet, estableció Raúl Castro. Y ahí estaban estos dos hombres, Raúl Castro, hablando de una revolución que triunfó, que empezó en el 53 del siglo pasado en el cuartel Moncada, que les costó la vida a muchos cubanos, que ha implicado sacrificios, renuncias, dimisiones, claudicaciones y quizás las traiciones de aquellos que hicieron la revolución cubana triunfante y luego la repudiaron, se alejaron de ella, la desconocieron. A lo largo de décadas la revolución cubana perdió adeptos y solidarios y hasta defeccionaron muchos de quienes lo aplaudían, menos uno, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez permaneció hasta el último día de su vida, que duró apenas hace un año, murió, estuvo siempre al lado de la revolución, la defendió y medió también, fue un gran embajador de la revolución e íntimo amigo y confidente de Fidel Castro Ruz y de los líderes de la revolución caribeña. Es un nuevo mundo, cambia el mundo al paso de la historia nunca termina de escribirse, es como escribe William Shakespeare La Fortuna, que está asentada sobre una piedra lisa que siempre gira y gira y gira sin cesar y gira caprichosamente. Nadie esperaba este sesgo, este viraje tan repentino, tan brusco, el encuentro de dos hombres, Barack Obama, Raúl Castro, Barack Obama, para empezar a crear otro mundo, esperanza, y dice, viva la Revolución Cubana, que también dijo, patria o muerte, venceremos. Rey Guerra, su servidor. Hasta la próxima. Bien, pues ya hemos escuchado, digamos, los planteamientos generales de cada uno de los diputados que nos hacen el favor de compartir sus puntos de vista con nosotros. Y yo decía hace un rato que, muy bien, la transparencia puede ser un bonito adorno, pero ¿dónde está la consecuencia? Porque yo con mucha frecuencia leo en cierta prensa o escucho en algunas radiodifusoras que de acuerdo con datos obtenidos en el IFAI se supo tal cosa, se conoció tal tropelía de un señor, se indagó por aquí, tal cual, y no pasa nada. Y entonces yo, que suelo ser un ciudadano bastante desinformado y poco reflexivo y poco enterado, como somos todos los que nada más somos ciudadanos, pues yo digo, bueno, y entonces, ¿cuál es la consecuencia de tan festinada transparencia? Así que ahora empezamos de acá para acá. No, por supuesto, tiene que haber combate a la impunidad. Por eso decía que la transparencia va de la mano del Sistema Nacional Anticorrupción. Con la transparencia que se va a lograr y que va a ser un elemento clave para el Sistema Nacional Anticorrupción, tiene que haber sanciones. Y hay sanciones administrativas y puede haber sanciones incluso penales. Tienes razón.
la transparencia primero es una buena medida preventiva. Que la gente, que sepan todos que tus actos van a saberse, que lo público va a ser efectivamente público. Ese es el punto clave, primero. Y segundo, saber que evidentemente que lo que se sepa con la transparencia y con el Sistema Nacional Anticorrupción, si hay algo indebido de algún funcionario público, tiene que evidentemente ser sancionado. Ahí obviamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, quedó un ausente, que es el presidente de la República. El presidente de la República no puede ser juzgado más que por traición a la patria, etcétera. Esto que están diciendo en el Senado, nada más quiero pedirle a los senadores que ese no vaya a ser el pretexto para cambiarle o detenerle al Sistema Nacional Anticorrupción otras cosas, porque sabemos que los gobernadores andan presionando muy fuerte porque están muy molestos de que se les pueda fiscalizar todas las participaciones federales. Y no vaya a ser que usen la bandera de que falta el presidente, que estoy de acuerdo, es más, presenté yo una reserva para que se incluyera el presidente, pero que ese no vaya a ser el pretexto para detenerla y hacerle el trabajo sucio a quienes no quieren que se les fiscalicen las participaciones federales, porque claro que hay una clara presión de los gobernadores para detenerlo por esa vía, pero van de la mano. Cuando tú dices, tiene que haber responsabilidad, sí, pero no detengan el Sistema Nacional Anticorrupción. Incluso si no está ese faltante que yo comparto, que es el que no esté el presidente, ese no debe ser motivo para detenerlo, vale más sacarlo adelante y adelantarnos con las leyes secundarias, porque insisto, sin leyes secundarias el Sistema Nacional Anticorrupción solo es un adorno constitucional, porque en un transitorio dice que sin esas leyes no existe el Sistema Nacional Anticorrupción, y tenemos que cuidar que las leyes secundarias no desmerezcan. ¿Cómo no desmerece esta Ley General de Transparencia con la Constitución? Por eso estoy muy satisfecho y voy a ir con mucha determinación a impulsarla en la comisión y en el pleno, esta ley de transparencia, porque sí es un paso adelante definitivo en el derecho ciudadano a que lo público sea público. Ahora, yo recuerdo que la primera ley, no estoy seguro absolutamente si era el artículo 13º, el que estaba relacionado con las reservas a la información. Y había algunas reservas relacionadas con asuntos de seguridad nacional, otras con política fiscal, no con la conducta fiscal de los funcionarios, sino con la política fiscal del gobierno. No se podría en aquel tiempo, de acuerdo con esta ley, haber divulgado información que pusiera en riesgo, por ejemplo, el tipo de cambio, la convertibilidad del peso y el dólar. No se podía, había incluso hasta una reticencia para hablar del asunto de las reservas del Banco de México y de las líneas estratégicas generales de actuación del gobierno en materia energética. Ahora, al parecer, hemos iniciado el gran striptease de la democracia, que se le vea todo, que se encuere doña democracia y que le miremos hasta las imperfecciones. Bueno, sobre todo las imperfecciones, porque si se trata de ver nada más pues, lo que está bien hecho, pues qué chiste, no saldrían los periódicos, ¿no? Imagínate un mundo en donde no hubiera pecado, pues ese mundo no se publicaría, nada, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué sí se debe reservar? ¿Quién de veras tiene la potestad para decir, esto es un asunto de seguridad nacional? Por ejemplo, la decisión de sacar el ejército a la calle, cuánto ha costado, cuántos han muerto, cuántos soldados han caído en el combate, cuántos policías, ahí están los cuates estos de Jalisco hace unos cuantos días. Todo eso nos debe ser materia de la información o del regodeo morboso. ¿Dónde vamos a encontrar los límites? Bueno, en las excepciones se encuentra el diablo metido también, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Los mismos tratados internacionales acotan las reservas famosas a algo que esté muy bien definido, ¿ok? No puede haber un concepto esotérico como el interés público, ¿ok? Aquí tenemos en esta ley el artículo 113. El artículo 113 acota precisamente la apertura de información a casos muy determinados. Este artículo tiene diversas fracciones, hasta 13 fracciones, y voy a mencionar algunos. Esta información debe estar cerrado cuando comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.
Entonces, pues ahí ya está medio propósito complicado, ¿no? genuino, Lo genuino, y efecto demostrable. Ya nada más estoy en la fracción primera, ¿eh? Y esto lo va a determinar el IFAI, ¿ok? Ahora, hay recurso contra las determinaciones del IFAI, ¿ok? Hay un recurso contra las determinaciones del IFAI bajo determinadas circunstancias que el propio IFAI resuelve. Pero una vez que se agota ese recurso, es inapelable, salvo en una situación que viene prevista en la Constitución. El consejero jurídico del gobierno puede ir a la Suprema Corte de Justicia y pedir la revisión por causas de seguridad nacional exclusivamente. A ver, a mí me suena, es que los políticos, lo padre de que uno no sea político es que puede hablar de ellos, ¿no? Los políticos inventan un lenguaje, como los economistas inventan el suyo y como los médicos inventan el suyo. Si usted dice, me duele la cabeza, el otro dice, usted tiene leve cefalea. Usted no entiende nada, pero le sigue doliendo la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ahora se invoca un asunto de seguridad nacional, cuando antes se invocaba otro, que era la razón de Estado. Y parece que hemos puesto a pelear la razón de Estado con el interés ciudadano. Y entonces, si no fuera por esa dicotomía, si no fuera por esos dos conceptos enfrentados por naturaleza, pues no tendríamos que andar haciendo estas leyes, ¿no? Indudablemente, indudablemente. ¿Usted cómo ve? Sí, sin lugar a dudas, hay hechos de facto que deberíamos nosotros de asumir como responsabilidad, ¿no? El propio hecho de tener el ejercicio público, no habría necesidad de entrar a un complicado ejercicio ciudadano y legislativo que todavía no queda bien estructurada, ¿no? Este mismo proceso de transparencia. Yo creo que es importante que podamos nosotros ir revisando no solamente en la ley propia, sino en el ejercicio que podamos hacer una vez ya establecidas las mismas leyes, porque luego nos hemos llenado de leyes, pero al final el problema que tenemos es en la misma aplicación, o como bien mencionabas hace un momento, en la propia sanción. Yo creo que la importancia de esta ley de transparencia es de que podamos tener los insumos, la información necesaria para que entonces el ciudadano en su ejercicio propio de un derecho al acceso a la información pueda ejercer o pueda sancionar o pueda iniciar un procedimiento contra aquel servidor público que tenga un mal ejercicio. Ahora, si hay algunas sanciones que determina ya la propia ley general, sobre todo aquel servidor que con dolo trate de ocultar información, ya hay hasta ciertas sanciones administrativas pecuniarias sobre estos mismos, pero creo que el fondo es todavía mayor, ¿no? Aquí lo que tenemos que ir revisando es una forma en la actitud, en la mentalidad del servidor público, y no solamente de este mismo, también hasta una persona física o moral que tenga el ejercicio de algún recurso público podrá ser sometido, ¿no? a este escrutinio. Por ejemplo, eso de investigar, hay unas cosas muy misteriosas en este país, ¿no? No me refiero a los misterios fundacionales de México, como el milagro guadalupano, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil saber cómo ocurrió el milagro. Pero también es muy difícil saber de qué viven las ONG. Así es. ¿Y quién las vigila? A mí, yo no sé si American Watch o Mexican Watch o no sé quién, pero hay un chorro de cosas de estas que parecen, no sé, desde afuera, para los que no sabemos nada, como yo, que no sé nada, parecen muy buen negocio, ¿no? Y nadie las supervisa. Entonces, bueno, a lo mejor, tomando en cuenta de que todo al final se vuelve público, al menos lo que se hace en la sociedad,